Pues seguimos adelante con nuestro Más de Uno Rioja Baja de hoy. Lo vamos a hacer al hilo de una noticia que nos llegaba en la jornada de ayer. El Gobierno de La Rioja va a incluir por primera vez en los presupuestos una partida de 500.000 euros para ayudas a las víctimas del terrorismo. Una noticia que se daba a conocer ayer en esa reunión que mantenía la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, con representantes de la Asociación Víctimas del Terrorismo, entre ellos su consejero Miguel Folguera. Miguel, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, Miguel, ayer una reunión positiva, ¿no? Con esos contenidos que hemos podido conocer. Pues sí, porque además le pudimos trasladar a la presidenta todo el trabajo que lleva realizando durante el año 2020 la Asociación Víctimas del Terrorismo en La Rioja, con las víctimas de La Rioja, tanto en nivel psicológico, social y en todos los aspectos jurídicos. Y bueno, fue una reunión productiva, una reunión donde ambas partes consideramos que tenemos que trabajar de la mano por el bien de las víctimas del terrorismo de La Rioja, y así va a ser. Miguel, me quedo con una de las frases que decía la presidenta. Reivindicaba el derecho de las víctimas a la verdad y a la lucha contra el olvido, porque en unos tiempos como los que corren y los que nos está tocando vivir, la memoria es fundamental, y no solamente tanto esa memoria histórica de la que tanto escuchamos, sino también esa memoria de las víctimas del terrorismo. Efectivamente, por eso ese derecho a la verdad es tan importante para la AVT, porque muchas víctimas desgraciadamente no van a tener derecho a la justicia. Muchos casos han prescrito, por eso es tan importante que para todo este tipo de acercamientos que está haciendo el Gobierno, los terroristas colaboren con la justicia. Hay más de 300 casos sin resolver, y por eso es esa colaboración, para que esas familias sepan por lo menos la verdad de lo que pasó. Miguel, son situaciones que a vosotros os han tocado vivir directamente a lo largo de estas últimas décadas en nuestro país, y que muchas veces cuando terminamos viendo noticias en nuestro día a día de traslados, de informaciones que se dan en torno a ese mundo del terrorismo, vosotros me imagino que alguna vez tenéis hasta la sensación de decir, estamos dando hasta casi pasos atrás. Bueno, hombre, por supuesto, estamos viendo cómo están consiguiendo por dejar de matar lo que no consiguieron matando. O sea, se está derogando la política de dispersión, que era algo que estaba pidiendo Bildu, que estaba pidiendo ETA a lo largo de su vida, y ahora vemos como el vicepresidente del Gobierno dice que Bildu será uno de los principales dirigentes del Estado. Es impresionante. Para vosotros, Miguel, son décadas de mucho sufrimiento, de mucho dolor. Hay gente que pasa página, otros que no lo consiguen, ¿no? Porque al final es muy complicado, porque les ha cambiado su vida. Pero la Asociación Víctimas del Terrorismo habéis estado desde el primer momento de ahí para ese apoyo, ¿no? Que muchas veces es fundamental cuando ha habido incomprensión por parte de la sociedad, por parte de las administraciones. Ahora parece ser que se pone más en valor vuestro trabajo. Bueno, yo creo que por parte de la sociedad hemos tenido siempre el cariño. Nos lo volvieron a demostrar este fin de semana con la carrera popular que organizamos de manera virtual, donde 1.400 personas salieron a la calle, inundaron las redes sociales mostrando su apoyo a las víctimas del terrorismo. O sea, yo creo que ese apoyo siempre lo hemos tenido, pero bueno, hay muchas lagunas que ha dejado el sistema que nosotros tenemos que paliar. Yo ayer hablaba con la presidenta de La Rioja, que mientras que La Rioja todavía están dando esos pasos, la el Colegio de Psicólogos de La Rioja, y está atendiendo a las víctimas de La Rioja a través también de este convenio, ¿no? O sea, la ayuda psicológica es importante el relato. Si sabemos lo que ha pasado, estamos condenados a que vuelva a ocurrir, y sobre todo no olvidemos, o sea, la Asociación Víctimas del Terrorismo tiene víctimas de todos los terrorismos, de más de 10 grupos terroristas que han actuado en este país, y a día de hoy tenemos un terrorismo global que no podemos olvidar. Lo hemos visto en Viena, lo hemos visto en Niza, lo hemos visto en Barcelona y en Cambrils no hace muchas fechas, donde el terrorismo yihadista es una realidad, y tenemos que hacer protocolos, como un protocolo de actuación, para actuar después de un atentado terrorista y que las víctimas no queden en un total desamparo. Miguel, la presidenta de La Rioja insistía ayer en esa apuesta al Gobierno regional por la protección de las víctimas del terrorismo, unas víctimas que han tenido que sufrir en todos los ámbitos, no solamente en el personal, con cada una de las situaciones que tristemente hemos ido viviendo a lo largo de estas últimas décadas, sino también en el psicológico, como nos decías tú, al final, en ese día a día, el ver noticias, el escuchar cosas que te terminan removiendo, ¿no? Y volviendo a sacar encima de la mesa todo lo que has tenido que sufrir y vivir. Efectivamente, esto no te deja
Olvidar no, porque no vas a olvidar nunca, o sea, que han matado a un familiar, que ha resultado herido, esa vida rota, esas familias quedan rotas, quedan desestructuradas, con lo cual es algo que nunca se va a recuperar. Pero además, cuando estás viendo este tipo de cosas, yo que he acompañado muchos años a la Audiencia Nacional y hemos visto sentencias ejemplares de algunos, como el hoy ministro Marlaska, cuando era presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, o era presidente de alguna sala que juzgaba delitos terroristas. Hoy estamos viendo como todo esto se ha dado la vuelta y yendo, como decía antes, por dejar de matar lo que no consiguieron matar. Que estamos viendo como asesinos con condenas ejemplares que hemos visto en la Audiencia Nacional, condenados a 2.000, 3.000 años, ahora sin cumplir ni siquiera un año de condena, por cada asesinato están saliendo a las calles, los están acercando, están consiguieron matando. Al final parece que las víctimas sois realmente vosotros, que lo habéis tenido que terminar sufriendo todo, porque ellos lo que nos comentas muchas veces, hemos visto a través de los medios de comunicación esas condenas, como nos comentabas ahora, de cientos de años, de miles de años, y que uno decía, bueno, nunca se van a cumplir, pero es que no se vayan a cumplir ni el mínimo, al final terminamos viendo que se limitan mucho más en el tiempo. Efectivamente, y estamos viendo gente, pues dirigentes de ETA, con muchos delitos de sangre, que están en cárceles ahora mismo, como es el caso de Amboto, donde su hijo hace un par de semanas se salta el estado de alarma, se salta todo y va a ver a su madre, mientras que las víctimas no hemos podido ni desplazarnos. El día de Todos los Santos no hemos podido desplazarnos a los cementerios a llevar flores a los nuestros. Esto es lo que estamos viviendo en este país ahora mismo con el gobierno, o sea, es realmente dantesco y muy doloroso. Miguel, ese trabajo de la Asociación Víctimas del Terrorismo, como nos decías, se desarrolla en todo tipo de ámbitos, muy cercano a nosotros, también aquí en La Rioja, porque nosotros también nos hemos visto golpeados por esa lacra. Efectivamente, además, ahora las víctimas de La Rioja están viviendo como dentro de este rotura de la dispersión de los presos terroristas de ETA, 18 ya están en la cárcel de La Rioja. En cualquier momento lo veremos paseando por las calles de Logroño encontrando víctimas. Eso es un dolor añadido. Miguel, vuestras reivindicaciones, ¿en qué dirección van? Porque al final han ido pasando años, han ido pasando gobiernos, pero esas reivindicaciones de la Asociación Víctimas del Terrorismo han sido semejantes a las del día en que os pusisteis en marcha. Sí, por supuesto. Desgraciadamente, pues estamos viendo como la VT, que hace 40 años, el año que viene, no lo olvidemos, o sea, de más de 50 años de terrorismo, la VT lleva asistiendo 30 años que cumplimos el año que viene, y nuestras reivindicaciones han ido siendo las mismas, ¿no? Antes lo que pasa que veíamos, como decía, condenas ejemplares, ahora estamos viviendo cosas que no vivíamos antes, como son los actos de humillación a las víctimas, los actos de enaltecimiento, cuando un terrorista es puesto en libertad y acude a su pueblo. O sea, no podemos entender cómo es recibido como un héroe, y no podemos entender cómo las instituciones no hacen nada por evitarlo. Esto es muy duro y es algo que estamos viviendo también últimamente en nuestras carnes, algo que antes no se vivía, y que tenemos que seguir denunciando y que tenemos que seguir peleando. No podemos permitir que de la historia que se empezaron a escribir con tanta sangre, pues se estén escribiendo con renglones de dolor y humillación a las víctimas del terrorismo. Eso no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que tergiversen el relato. No, aquí no ha habido una guerra, no ha habido dos bandos. Aquí ha habido unos asesinos que han puesto las pistolas y unas víctimas que, por desgracia, hemos puesto las nucas. Miguel, uno tiene la sensación de que cuando se habla tanto de memoria histórica, nuestra memoria de las víctimas del terrorismo es más cercana en el tiempo, pero muchas veces hasta parece que se queda en el olvido, que es desconocida. Por ejemplo, hay chicos, hay jóvenes, adolescentes, que cuando les explicas o les hablas de este tipo de situaciones de terrorismo les parece desconocida, porque parece que eso no forma parte de la historia de nuestro país. Ya lo tienen los diferentes gobiernos. De aquellos polvos, estos lodos. O sea, yo he ido a ver a varios ministros de educación a lo largo del tiempo, con diferentes gobiernos, para que en los libros de texto estuviera el terrorismo, igual que está otras cosas, está la guerra civil, está la Primera República, está... Que esté el terrorismo en los libros de texto. Y es algo que a día de hoy todavía no hemos conseguido. Nosotros hacemos libros de testimonio, grabamos el testimonio de las víctimas para que estén en la hemeroteca y se sepa lo que ha ocurrido a lo largo de los años. Y como decía, es que el terrorismo, por desgracia, no es algo del pasado. El terrorismo lo seguimos teniendo. O sea,
lo tenemos en las instituciones con Bildu, porque no olvidemos que ETA ha sido derrotada policialmente, pero sigue estando en las instituciones porque no condenan el terrorismo, no condenan su pasado terrorista y de terror, y tenemos un terrorismo global, el terrorismo yihadista, como antes decía, que está aquí, que es algo que nos puede ocurrir a cualquiera, como ha ocurrido en Niza y en Viena la semana pasada. O sea, esto es algo que por desgracia lo tenemos aquí, y otro modo de terrorismo no es un terrorismo local, es un terrorismo global, pero que lo estamos sufriendo día a día, y las víctimas merecen el terrorista que sean sus asesinos. Miguel Folguera, consejero de la Asociación Víctimas del Terrorismo, muchas gracias por atender hoy la llamada de estos micrófonos de Onda Cero Rioja Baja, y mucho ánimo en ese camino que todavía tenéis que seguir recorriendo las víctimas del terrorismo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darnos voz. Por desgracia nos ha tocado vivir, porque no olvidemos, nosotros no hemos elegido ser víctimas del terrorismo. Muchas gracias, Miguel, un abrazo. Gracias.